Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a uno de nuestros recorridos virtuales, recorridos que hemos venido realizando en los últimos meses. Entonces, a todos ustedes, gracias por conectarse, gracias por la espera que tuvieron también el día de hoy. Discúlpenos, hoy tuvimos unas fallas técnicas, pero bueno, la idea es disfrutar de este maravilloso recorrido que vamos a realizar el día de hoy por uno de los senderos importantes que tenemos en la ciudad de Bogotá, como lo es el sendero de Quebrada la Vieja. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por aceptar esta invitación. Espero que la mañana de hoy la disfruten al máximo y que reconozcamos estos espacios tan importantes que tenemos en la ciudad de Bogotá. Bogotá no es una ciudad solo llena de cemento, de ladrillo, sino que tiene unos lugares muy, muy importantes por reconocer, y sobre todo estos que están ubicados sobre ese talón de fondo que tenemos en la ciudad de Bogotá, como son los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. Entonces, pues nada, disfrutar la mañana. Recuerden compartir el video para que muchas personas conozcan qué estamos haciendo en este momento en cuanto a temas de virtualidad y conociendo sobre todo pues estos ecosistemas tan valiosos y de gran importancia en la ciudad de Bogotá. También recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda que surja a lo largo de la actividad, pues estarán un grupo de compañeros conectados, contestando todas las inquietudes que tengan ustedes el día. Entonces la idea es que interactuemos entre ustedes y nosotros, y si tienen preguntas, si tienen dudas, inclusive si tienen aportes que hacer, pues bienvenidos sean. Entonces, gracias a todos ustedes y recuerden compartir el video y escribirnos también, importante, desde dónde se conectan el día de hoy. De igual forma, por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, les damos una grata bienvenida a este recorrido por el sendero Quebrada la Vieja. Me presento, mi nombre es David Zambrano, yo soy guía profesional de turismo, soy tecnólogo en control ambiental y actualmente soy estudiante de ingeniería ambiental. Los estaré acompañando junto con otros dos compañeros que ya se van a presentar en instantes. Entonces, compañeros, adelante, Jaime. Gracias, David. Buenos días a todos. Igual, por favor, nos disculpan el pequeño inconveniente que tuvimos, pero es la tecnología en esta época. Nada, bienvenidos. Hemos hecho un trabajo con David de este sendero con algunas novedades, entonces esperemos que disfruten de este recorrido, que como todos saben, pues está ubicado en la localidad de Chapinero, pero pues más adelante hablaremos de ese tema. Para todos, mi nombre es Jaime Rodríguez, soy guía profesional de turismo, publicista y hago parte del equipo de guías del Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Entonces, bienvenidos, vamos a disfrutar la mañana y antes de dar inicio a la presentación, los dejo con mi compañero Nicolai, que nos va a hacer unas breves recomendaciones. Entonces, bienvenidos a todos, no se les olvide compartir, hacer preguntas, que estaremos atentos. Hola a todas y todos, mi nombre es Nicolai y hago parte de la gran familia del IRD. Y antes de irnos por este sendero, vamos a charlar cómo nosotros vamos a participar en presencia, en persona, de algunos parques que ya están siendo habilitados en esta nueva realidad y en el Sendero de Monserrate, por ejemplo, y la ciclovía. Y es que es muy importante que nosotros tengamos presente que la mejor amiga en estos tiempos es la prevención. Ya han salido noticias con la vacuna y sabemos que todavía es de tiempo donde nosotros debemos precisar más disciplina con todas estas actividades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para ir, Jaime, cierra el micrófono. Para ir, por ejemplo, al parque, ¿cierto? Nosotros vamos a llevar ese kit de autocuidado y que comprende bloqueador solar, alcohol 70% de concentración, ¿cierto? Para desinfectar cualquier superficie que yo vaya a utilizar. Por ejemplo, si mi hija va a utilizar el columpio, lo primero que yo voy a hacer es desinfectar donde ella va a poner las manos antes de columpiarla. Son dinámicas un poco cansonas, pero que se precisan en estos tiempos. Vamos a llevar también gel antibacterial para reforzar ese lavado que nosotros nos hacemos después de salir de casa, ¿cierto? Antes de salir de casa, ¿cierto? Vamos a también a llevar la hidratación que nosotros vamos a preparar en casa, que también es importante que nosotros pues lo hagamos en casa y no, digamos, compremos el salpicón o estas cositas que se preparan en la calle, ¿cierto? Entonces, muy importante que para esta participación de parques, ciclovías, senderos, nos sepamos mover y tengamos siempre ese kit de autocuidado con estos elementos de prevención que deben ser personales. ¿Listo? Vámonos, profe David, a aventurar por este sendero mágico que nos hace sentir orgullosos de vivir en la capital.
Listo, Nicolai. Bueno, muchas gracias por todas esas recomendaciones que nos dan, que son muy importantes y que debemos tener en cuenta, ya que se están abriendo muchos espacios y escenarios en la ciudad de Bogotá. Entonces, el hecho de que ya se haya hecho apertura a muchos espacios no quiere decir que el virus haya desaparecido de nuestro país. ¿Listo? Entonces, sigue latente y debemos tener esas mismas recomendaciones que nos acaba de dar Nicolai. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desplazarnos directamente hacia el sendero de Quebrada la Vieja. Recuerden compartir el video para que las personas conozcan de este escenario tan importante que tenemos en la ciudad de Bogotá y sobre todo ubicado en los cerros orientales de nuestra ciudad. Entonces también recuerden escribirnos desde dónde se conectan para darles unos saluditos importantes. Y nada, pues bienvenidos al Sendero Quebrada la Vieja. Entonces aquí estamos viendo una panorámica del lugar en donde se encuentra ubicado este sendero que es administrado en este momento por el acueducto de la ciudad de Bogotá. Entonces es importante también reconocer a esta entidad como lo es el acueducto en cuanto a la conservación, ¿cierto? Y administración de muchos espacios, sobre todo que tienen que ver con el tema del agua, ¿cierto? Entonces recordemos que a lo largo de nuestra ciudad y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los cerros orientales, pues tenemos unos escenarios muy importantes que administra precisamente la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Bogotá. Entonces existen senderos en este momento que ya están habilitados también, pero que ustedes lo tienen que hacer por un proceso de inscripción que también ya les vamos a ir contando a lo largo del recorrido en qué consiste ese proceso de inscripción a estos espacios, a estos escenarios. Dentro de esos espacios o senderos que están habilitados por la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Bogotá se encuentra en este caso el que está ubicado hacia el norte, que se conoce como el Sendero Santa Ana o La Aguadora, que también está habilitado en este momento y ustedes lo pueden visitar por proceso de inscripción. Está el Sendero Quebrada la Vieja, está el Sendero de San Francisco y Bicachá, que son en este momento los senderos que tiene habilitado la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Bogotá, ¿vale? En este caso, para que ustedes también pues se vayan ubicando geográficamente en dónde se encuentra ubicado ese sendero para las personas que no han tenido la posibilidad de conocerlo y que desean ir a visitar en algún momento, ya sea con nosotros o ya sea por cuenta propia. El sendero se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero, exactamente en la avenida Circunvalar, con calle 72. Ahí es donde se encuentra ubicado, en este caso, el sendero de Quebrada la Vieja. ¿Listo? Entonces, para que se vayan ubicando, localidad de Chapinero y pues lo que es la avenida Circunvalar con calle 72. Para ello nos vamos a desplazar a un punto muy importante para ubicarlos también como referencia el día que deseen ir a visitar este lugar. Entonces nos encontramos en la carrera séptima con calle 72. Entonces, ese es un punto importante, estratégico para poder llegar, en este caso, al sendero de Quebrada la Vieja. Entonces, ustedes llegan a este punto, van a encontrar aquí el Banco Ave Villas y van a subir hacia los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, más o menos desde este punto hasta donde inicia la parte del sendero, aproximadamente son unos 10 minutos, y ahí van a llegar al barrio Los Rosales. Ahí hay un sector donde se alcanza ya a apreciar, en este caso, la quebrada. Hay que decirlo que a partir de este momento, este es el barrio ya Rosales, en este sector ya es donde prácticamente empieza la canalización de Quebrada la Vieja. Pasa igual que toda la mayoría de ríos y quebradas que tenemos en la ciudad de Bogotá, que la mayoría de esas quebradas pues son canalizadas ya cuando llegan en este caso a la parte urbana de nuestra ciudad. Entonces aquí empieza la canalización de la Quebrada la Vieja y nos encontramos ubicados en este caso en el sector del barrio Los Rosales. Como lo decía Jaime, hoy quisimos hacer un recorrido diferente, estuvimos de reporteros en el Quebrada la Vieja, entonces vamos a ver qué nos dice Jaime de este lugar. Listo, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Acá nos encontramos donde prácticamente se inicia el recorrido de la Quebrada la Vieja. En este sector que es el barrio Los Rosales, ¿cierto? Ustedes pueden observar acá en estas imágenes el trabajo que ha hecho la comunidad que está alrededor de la ronda de la quebrada, donde han hecho un trabajo muy interesante de mantenimiento, de jardinería, que hace que este sector pues sea un sitio muy agradable y muy importante para visitar. Entonces, en este momento vamos a iniciar nuestro recorrido por esta quebrada, así que acompáñenme. Bueno, entonces ahí veíamos, pues, qué ha hecho en este caso la comunidad
en este espacio tan importante cuando ya empezamos a visitar la Quebrada La Vieja, que en este caso es el barrio Los Rosales. Jaime. Listo, David, gracias. Como pueden ver, este es el sitio donde inicia el recorrido ya la altura de la quebrada, como podíamos observar. Es un sitio que es bien interesante y que ha sido bastante conservado, ¿no? La comunidad, como en todas partes, como siempre hemos hablado de los humedales, de diferentes sitios de la ciudad que han sido recuperados por el trabajo que hace esta comunidad, en este caso del barrio Rosales, ¿no? Incluso en un recorrido que hicimos hace 8 días por el sector de la cuenca del Salitre, se hablaba de que algunos grupos que trabajan acá en este sector, allá por el de galerías y todo ese sector, han venido haciendo esos trabajos también a lo largo del río en ese sector, ¿no? Entonces ellos han venido acá, han observado, han hablado con la comunidad de cuáles son esos trabajos que se han hecho. Entonces acá inicia el recorrido atravesando el sector del barrio, eh, totalmente, digamos que uno sube totalmente cerca a la quebrada, ¿no? Entonces, para las personas que de pronto no han asistido a la quebrada, pues es realmente muy fácil llegar, ¿no? Entonces, acá ya se inicia ese ascenso y ese recorrido hacia la parte alta, concretamente a la avenida Circunvalar, ¿no? De este barrio que, como decíamos, pues es un barrio que es privilegiado por la cercanía que tiene justamente con los cerros orientales y específicamente con la Quebrada de las Delicias, ¿no? Porque hacen parte de todo ese conjunto de, como decía David, de senderos ubicados en esta zona, no solo de Chapinero, sino de Usaquén, en el centro de Bogotá. Ya llegando a la parte alta, al ingresar, pues es un túnel que está bajo la avenida Circunvalar, y es bien interesante porque pues obviamente se permite el paso de los caminantes y se evita que la gente tenga que atravesar pues la avenida Circunvalar, que sería muy peligroso, ¿no? Entonces es un sitio que, como ustedes ven, ha sido habilitado para poder atravesar la Circunvalar y llegar a este sitio. Y también se puede observar también ese tema de los grafitis, que es ya muy recurrente en la ciudad de Bogotá, ¿no? En diferentes sitios de la ciudad se han venido haciendo estos trabajos que son bien interesantes y que de pronto en muchos de los casos plasma todas las inquietudes, los pensamientos, los intereses que tienen todas esas comunidades, ¿no? En este caso, pues hay imágenes, en este caso de algunos animales, pero hay otro sector, desde, por ejemplo, la Quebrada de las Delicias, donde se hacen murales alusivos a la parte ambiental y pues eso es bien importante. Entonces, este sitio realmente es maravilloso y el acceso es completamente tranquilo y seguro, ¿no? Entonces nos vamos a dirigir ya al ingreso de la reserva, pasando la avenida Circunvalar. Muy bien, entonces ahí ya básicamente conocieron fácilmente cómo se llega, en este caso, al sendero de Quebrada La Vieja. Entonces, como dice Jaime, nos vamos a dirigir a la entrada principal de este sendero. Es importante, pues, conocer ciertas normas que debemos tener cuando, o recomendaciones más bien que debemos tener en cuenta cuando vamos a visitar especialmente pues estos senderos. Recordemos que usualmente cuando uno va a los lugares que son reconocidos como reserva natural, y hecho también mencionar que pues ya los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Ya hacen parte de lo que es una reserva protectora de bosque oriental, y pues quiere decir que tenemos que cumplir ciertas recomendaciones cuando vamos a visitar estos espacios. En este caso, pues, una recomendación importante a tener en cuenta es que, pues, en este caso no está permitido el ingreso de mascotas a estos espacios. Yo sé que muchas personas, pues, en ocasiones desean salir con su mascota, especialmente hablando, pues, de los perros, ¿cierto?, a visitar estos lugares. Pero recordarles que aquí existe también una fauna propia, endémica, inclusive nativa de los cerros orientales, que lastimosamente a lo largo de los años se ha visto afectada precisamente, primero por el urbanismo, segundo porque precisamente a veces en ocasiones llevamos especies que no hacen parte de estos territorios y lo que hacen es ahuyentar, desplazar esas especies propias de estos lugares. Entonces es importante que ustedes sepan pues que especialmente en esta reserva pues no está
permitido el ingreso precisamente de las mascotas. Obviamente las bebidas alcohólicas, que también debemos tener muy en cuenta que no se pueden realizar en este tipo de lugares. Otra cosa es que cuando van a estos espacios, lo ideal es que no deben ingresar en este caso tanto material vegetal y tampoco extraer en este caso material vegetal de estos lugares. Entonces, recomendaciones muy importantes a tener en cuenta. Y obviamente, pues recomendaciones también en cuanto a temas y protocolos de bioseguridad que debemos tener muy presentes cuando vamos a visitar pues estos espacios. Como lo mencionaba al inicio, pues esto es administrado por el acueducto en este momento, y ellos están cumpliendo ahorita con unos protocolos de bioseguridad para las personas que quieren asistir al sendero de Quebrada la Vieja. El horario que está establecido en este momento es de jueves a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Tienen que hacerlo por un proceso de inscripción, por medio precisamente de la página del acueducto. Ahí ustedes se inscriben, ¿cierto? Porque pues tiene un tope, en este caso, de inscritos para ingresar al sendero. Entonces deben hacer un proceso de inscripción antes de ingresar, en este caso, al sendero de Quebrada la Vieja. Y se están cumpliendo unos protocolos muy importantes. Bueno, importante también que ustedes sepan que aquí hay un biciparqueadero, entonces las personas que deseen también, pues, asistir en su bicicleta, pues la dejan aquí y pueden realizar, en este caso, el recorrido por la Quebrada la Vieja, ¿vale? Entonces les estaba mencionando, pues, los protocolos de bioseguridad que se tienen hoy en día. Entonces aquí, pues, como ustedes pueden observar en imágenes, está un personal del acueducto, que es el que da todas las recomendaciones que debemos tener en cuenta cuando visitamos estos espacios. Y como pueden observar, pues está el distanciamiento que pues debemos tener presente cuando se hacen estos recorridos en estos lugares, pues en este momento. Entonces, ahí va a estar el personal del acueducto. Importante también mencionar, pues aquí este sendero tiene acompañamiento de la policía, entonces en temas de seguridad, pues es importante que lo sepan, que está aquí la policía prestando sus servicios, pues para que no vaya a haber inconvenientes en cuanto a tema de robos específicamente. ¿Listo? Están con todos sus protocolos, eso nos pudimos dar cuenta el día que fuimos a visitar este escenario. Entonces aquí Jaime también nos va a contar, pues cuáles son esos senderos que podemos realizar cuando vamos a la Quebrada la Vieja, porque no solo es un sendero, sino que se pueden realizar 3 senderos dentro de este espacio. Entonces, aquí Jaime nos va a contar en un mapa cómo, en este caso, se distribuyen esos 3 senderos que podemos encontrar en la Quebrada la Vieja. Entonces, vamos a escuchar a Jaime. Listo, como pueden ustedes observar, de alcantarillado de Bogotá, donde la gente que previamente se registró se debe presentar, ¿no? Aquí en este sitio pues tenemos un mapa muy sencillo acerca de lo que corresponde a este sector de la quebrada. Aquí hay unas altitudes entre 3.300 y 2.950 metros de altura y se encuentran una serie de senderos que podemos hacer, ¿no? Está este sendero partiendo de la calle 72, que podemos subir hasta el sector conocido como la Claro de Luna, que es como un punto intermedio y del cual podemos tomar tres posibilidades. Una es ir al Mirador de la Virgen, ¿cierto? Esto tiene aproximadamente 1.3 kilómetros hasta acá. De Claro de Luna también podemos ir hasta este sector de la Cruz, yendo hacia el Parque Nacional, son como 1.6 kilómetros hasta este sitio. Y el que ven ustedes acá en la línea roja, pues es el que nos lleva hacia el sector Piedras Ballenas en el páramo. Entonces, cuando vengan, observen este mapa que les va a ayudar mucho para que hagan su recorrido. Listo, David. Acá observando, estoy acá viendo el celular, entonces pues vamos a darle unos saludos a algunas personas que están acompañándonos. En especial nos complace mucho que estén algunos compañeros de la empresa Acueducto y Alcantarillado, ¿no? Es en el caso de Marcela Correal. De paso, pues agradecerles a ellos la labor que hacen allá en los senderos y pues la gentileza que tuvieron con nosotros en días pasados cuando pudimos asistir allá. Entonces, no solo a Marcela, sino a todo el equipo de las personas del acueducto que hacen una labor que, como decía David, es bien interesante en materia de bioseguridad, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros estamos pensando en la presencialidad, que se han hecho ya unos protocolos, se han hecho unos pilotos, pues entonces básicamente es como adaptarnos a los
temas de bioseguridad que tiene cada uno de los escenarios, ¿cierto? En este caso, pues la empresa de acueducto y seguramente en otros espacios será la Secretaría de Ambiente o este tipo de recorrido. ¿Listo? Entonces acá ya se inicia, acá es donde hemos mostrado David, donde se hace ese proceso de recepción de las personas que van al sendero. Para los que no han ido, por favor no se vayan a ir sin inscribirse, porque pues van a perder el tiempo, porque los van a devolver, porque pues por obvias razones, por la capacidad de carga, pues no es permitido el ingreso a las personas que no estén inscritas. También para algunos, para que sepan, hay algunas personas que les gusta andar en carro, si van al sendero no vayan en carro porque en este sector no hay donde parquear, a no ser que deje el carro por allá en la parte baja de Chapinero, ¿no? En algún parqueadero. Ya estando acá dentro del sendero, pues después de hacer los protocolos, pues ya se inicia ese recorrido por el sendero. Ese sendero que inicialmente es un sendero, digamos que relativamente amplio, eh, casi prácticamente es como un carretero, se me ocurre, nunca lo había pensado, pero se me ocurre que de pronto son vías que en algún momento pudieron ser muy amplias, seguramente porque en algún momento pudo haber canteras ahí, ¿no? Me imagino yo que pudo haber sido ese sector, porque pues como hemos hablado en cada uno de los sitios de los cerros orientales donde vamos, pues fueron todo el tiempo sectores de explotación minera, ¿no? Que se hizo. Entonces seguramente acá en este sitio pudo haber sucedido lo mismo. Entonces acá, esta es la primera parte del sendero. Se inicia, si observamos un poco, respecto a lo que yo hablaba, por ejemplo, esta parte acá que se ve, donde seguramente en algún momento pudo haber sido cantera, ¿no? Y que fue reforestada, acá en este primer sector prácticamente todo lo que se consigue en su gran mayoría son pinos y eucaliptos que históricamente pues fueron sembrados en estos sectores para recuperar un poco el verde que habían perdido los cerros orientales, ¿no? Entonces, este sector que se ve acá y al cual se inicia el recorrido, nos conduce a uno de los túneles que se encuentran acá en este sector. Túneles que hay no solo ahí, sino en algunas partes y algunos tanques también de almacenamiento que tiene la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a lo largo de los diferentes ríos que hay en los cerros orientales, ¿no? Entonces acá este Muy es un inicio muy fácil. Para que las personas sepan, pues hay una ventaja y es que allá uno puede caminar 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, entonces no hay ningún problema por ese tema. listo, Jaime. Bueno, aquí vamos a empezar a dar unos saluditos también muy importantes. Por aquí se conecta Angie Avendaño desde la localidad de Bosa, se conecta también Rosa Amanda Millán desde la localidad de Teusaquillo, Marta Acosta desde la localidad de Ciudad Bolívar, Beatriz desde Santa Rita Suroriental, Mercedes Rojas desde la localidad de San Cristóbal, nuestra compañerita Doris Zamora de Campamentos, muchas gracias por siempre estar conectada en estos recorridos virtuales por la ciudad de Bogotá. También por aquí se conecta Nidia Teresa Pulido desde Villemar, debe ser en la localidad de Engativá, si no estoy mal. No, Villemar es Fontibón. Ah, bueno, Fontibón, listo. Gracias, Jaime. Entonces, muchas gracias a todos los que se están conectando en este momento y están conociendo pues de este sendero tan importante que tenemos en la ciudad de Bogotá. Recuerden escribirnos desde dónde se conectan. Si tienen preguntas, si tienen dudas a lo largo de la actividad, pues ya saben, ahí está nuestra compañera Carolina y otro grupo de compañeros que están ahí pues muy atentos a esas preguntas que surjan a lo largo de esta actividad. Preguntaban que cómo se hace el proceso de inscripción. Como lo mencionaba, deben entrar a la página del acueducto y ahí es donde hacen, en este caso, el proceso de inscripción, no solo pues a este, sino también a los escenarios que ya les había mencionado anteriormente, el Sendero Santa Ana y lo que es el Sendero San Francisco Vicachá. ¿Listo? Entonces, página del acueducto pueden hacer el proceso de inscripción. Aquí, como mencionaba Jaime, pues es importante reconocer un poquito ya, a medida que vamos ingresando en el sendero, ya empezamos a observar ese tipo de vegetación tan importante que se puede apreciar en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. Entonces, Jaime nos mencionaba que hay algunas plantaciones, se hizo en algún momento unas plantaciones de eucaliptos, de pinos, ¿cierto? Plantas foráneas en algún momento, pero aquí podemos observar en esta imagen
ya también un poco la vegetación, que es la vegetación que más predomina en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, como lo es en este caso el bosque alto andino, que es uno de los ecosistemas importantes y estratégicos que podemos encontrar en todas estas zonas. Este tipo de ecosistema se destaca, pues, digamos, en cierta medida por su vegetación y por el clima que se puede presentar en este lugar. Aquí, por lo general, estos tipos de ecosistemas también se les denomina ecosistemas de niebla, porque prácticamente en ciertas épocas del año, pues son ecosistemas que están netamente nublados. Entonces, importantes estos ecosistemas, porque allí es donde, aparte de los páramos, ¿cierto?, que reconocemos que son ecosistemas también muy valiosos en cuanto a temas del agua, estos ecosistemas también tienen ese gran valor, ¿cierto?, es el tema hídrico. Entonces, importante que ustedes pues sepan todo este tema de los ecosistemas que podemos encontrar a medida que vamos avanzando en el recorrido por Quebrada la Vieja. Entonces, no se les olvide el dato, ecosistema de bosque alto andino. Se van a dar David, cuenta, dime. qué pena de interrumpirlo. Es que alguna persona, bueno, se me perdió acá, alguna persona dice que no se ha hecho una buena recuperación sembrando vegetación nativa, ¿no? Que de pronto no se ha hecho un buen trabajo, ¿cierto? Entonces, no sé, realmente no es fácil, ¿no? De hacer esos procesos de restauración, porque como en alguna oportunidad las personas a veces piensan, dicen, no, pues tumbemos todos esos eucaliptos y empecemos a sembrar vegetación nativa, ¿cierto? Pero pues obviamente, pues eso implica unos procesos costosos, demorados, y además que esos pinos y eucaliptos en muchos de los casos también lo que hacen es asentar el terreno, ¿no? Evitar que en algún momento se pueda haber algún deslizamiento si se llegara a quitar todo. Entonces son procesos de restauración que son en una charla que tuve el día sábado pasado hablábamos de renaturalización, que eso sí son palabras mayores, ¿no? Que es básicamente volver ríos como en el caso de en el caso de La Vieja, en el caso de Vicachá, que fueron canalizados, cuando se habla de renaturalización, es volverlo a descubrir, a abrir, a que vuelva todo a ser completamente natural. Y eso sí que realmente es un trabajo de mucho tiempo, de mucho trabajo y que prácticamente lo tiene que hacer la naturaleza, ¿no? Entonces digamos que para la persona que estaba haciendo ese comentario, pues hay que entender que son procesos que son muy, muy largos, ¿no? Sí, y no solo eso, que es que no se puede llegar en un momento y arrasar de una vez con el bosque porque, pues en cierta medida, plantas como por ejemplo los eucaliptos, que son los que estábamos mencionando anteriormente, o los pinos o las acacias, pues por ejemplo el caso del eucalipto es una planta que tiene una raíz pivotante, que quiere decir eso, que es una raíz que se introduce mucho en el suelo y quizás, de hecho, la raíz es casi igual de alta, digamos en este caso, al basal, al tronco como tal del árbol. Entonces, ¿qué pasa? Que las raíces sostienen el suelo. Entonces, si yo en algún momento llego a estos ecosistemas a talar árboles, pues podría haber también un deslizamiento. Entonces, por eso hay que hacerlo con calma, ¿cierto? Hay que coger pequeñas parcelas, ¿cierto? Hacer procesos de restitución vegetal, pero esos son, pues imagínense ustedes, llevamos casi más de 100 años sembrando vegetación foránea, pues imagínense ustedes el tiempo que se tardaría esto en reversarse. Entonces, no se puede llegar en un momento y en este caso arrasar con el bosque. No hay que coger pequeñas parcelas y ir sembrando en este caso vegetación nativa, que es lo que se está haciendo en algunos lugares de la ciudad de Bogotá, que es pues talar estas especies, primero que muchas están enfermas, otras que ya están muy viejas, y restituirlas en este caso por vegetación nativa, ¿listo? Bueno, aquí nos vamos a encontrar también en el sendero unos tanques importantes que son conocidos como los tanques de Rosales, y aquí les vamos a contar un poquito para qué sirven estos tanques, estas compuertas. Encontramos el portal de acceso al túnel Rosal. Este portal de acceso hace parte del sistema de distribución de acueducto de la ciudad de Bogotá. Y aquí se trae el agua tratada de la planta de tratamiento Francisco Viernes y es distribuida hacia el sur de la ciudad de Bogotá. Lo voy a repetir porque creo que no se alcanzó a escuchar, entonces para que lo vuelvan a escuchar. Nos encontramos en el portal de acceso al túnel Rosal. Este portal de acceso hace parte del sistema de distribución de acueducto de la ciudad de Bogotá. Y aquí se trae el agua tratada de la planta de tratamiento Francisco Viernes y es distribuida hacia el sur de la ciudad de Bogotá. Listo, entonces ahí les mostrábamos, en este caso, pues, esa del acueducto de la ciudad de Bogotá.
Entonces recordemos que nosotros tenemos tres puntos importantes de distribución de agua. En este caso, uno de esos puntos, en este caso, y quizás el más importante para nosotros los bogotanos, es precisamente Chingaza, ¿cierto? Entonces Chingaza, en este caso, que almacena las aguas de lo que viene del páramo de Chingaza, ¿cierto? Las almacena en el embalse San Rafael. De ahí se trata el agua en una planta de tratamiento que se conoce como Francisco Biesner, y ahí es trasladada hacia esta serie de túneles, ¿cierto? Por medio de tubos a diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. Y ese es como el principal punto de abastecimiento que tiene nuestra ciudad. Otro punto principal de abastecimiento de Bogotá es Tibito, que se encuentra hacia el norte de la ciudad de Bogotá y que trata las aguas del río Bogotá. Eso quiere decir, ¿cierto?, que muchas personas, sobre todo los que están ubicados hacia el norte de la ciudad de Bogotá, toman aguas tratadas, obviamente, de lo que es el río Bogotá. Y ese es el otro punto importante que se conoce como Tibitoc, ¿vale? Y el otro punto importante de la ciudad de Bogotá en cuanto a temas de distribución de agua, en este caso es el embalse La Regadera, que creo que muchos de los que se han conectado en los recorridos, ya hemos hecho recorridos allí en el embalse La Regadera, y otro que es el embalse de Chisacá, ¿cierto?, que abastece de agua a una parte del sur de la ciudad de Bogotá. Entonces es importante que ustedes sepan esto, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de acueducto, que es el que llega, en este caso, a nuestros hogares. Entonces no se les olvide Chingaza por medio del embalse San Rafael, Tibitoc, que trata las aguas del río Bogotá, y el complejo sur, que es lo que se conoce como el embalse La Regadera, el embalse de Chisacá y la planta de tratamiento El Dorado. ¿Listo? Entonces, para que vayan conociendo esos datos también importantes de dónde proviene el agua que nosotros consumimos diariamente en nuestra ciudad. Listo, David. Ya saliendo de este tanque, pues se inicia ya el sendero hacia la parte alta, hacia el sitio conocido como Claro de Luna, y encontramos esto que vemos acá, que es como lo que pudo haber sido en algún momento un gran portal del ingreso seguramente a una hacienda, ¿no? Estuvimos indagando acerca de dónde, porque la pregunta más recurrente que le hacen a uno en los recorridos es ¿por qué se llama como se llama? En este caso se le conoce como la Quebrada la Vieja y digamos que tenemos varias versiones, pero yo pienso que es más producto no de un documento exacto donde tengamos ese dato, ¿no? Entonces, una de las razones que puede ser un poco la más, me parece como la más lógica, es que como hemos hablado en todos estos sectores de los cerros orientales, en algún momento fueron grandes haciendas, ¿no? Entonces, la ciudad que llegaba en algún momento hasta la Avenida Jiménez, después hasta el Parque Nacional, y que fue creciendo, eran grandes haciendas que pues con los años fueron, digamos que loteadas ¿para qué? Para empezar a construir los barrios que encontramos acá. Entonces habla que de pronto este es un sitio donde existió una hacienda que era conocida como la Hacienda La Vieja. Hay grandes haciendas, por ejemplo, Las Delicias era otro sector que era un gran una gran hacienda. Hacia el norte, pues, ¿no? Habían muchas haciendas, como en el caso de la Hacienda Santa Bárbara, por Engativá, por todos los sitios de la ciudad existían. Entonces, esto tiene, si uno lo analiza, pues tiene el aspecto de que creo que pudo haber sido en algún momento un portal. Ahí hay otra historia acerca de que, no sé, no me parece muy curiosa, pero que era un sector donde había un pozo en la parte alta, a donde las viejas subían a bañarse, ¿no? Y que para que supongo que el agua fría les ayudara con las arrugas, ¿no? Pero pues ese, no sé, me parece como muy traído de los cabellos, ¿no? Entonces ese sector, pero sí indica, para mí es un indicativo de que seguramente en algún momento pudo haber sido eso. Acá en este sitio también encontramos algo interesante y es una virgen que está incrustada dentro de uno de los muros. Bueno, pero antes de ver eso, observemos acá, estuvimos analizando con mucho cuidado el proceso que se hizo porque la quebrada duró prácticamente, no sé exactamente, pero alrededor de unos 2 años cerrada, donde supuestamente también se estaban haciendo unos procesos de mejoras, ¿no? De árboles caídos. Entonces, digamos que una de las cosas que notamos fue que en los puentes, en algunos de los puentes que hay a lo largo del sendero, se hicieron reparaciones, ¿no? Y una de las cosas interesantes también de este sendero, y a que a mí en lo personal me gusta mucho, es que no ha sufrido grandes variaciones, un sendero digamos que muy normal, ¿cierto? Muy sin adoquines, sin ese tipo de cosas que no es lo ideal, y para mi gusto este sería uno de los senderos que deberían hacer
todos los senderos que existen en los cerros orientales deberían ser así, muy naturales, simplemente colocando este tipo de puentes, por ejemplo, que muchos de esos puentes se utiliza la madera de los mismos árboles como los pinos y eucaliptos que se caen en este sector, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que notamos, que se hizo una recuperación de esos espacios. En la parte alta, llegando a Claro de Luna, habían unos árboles caídos que ya fueron retirados y ya el sendero pues es mucho más transitable, ¿no? Y hablábamos de la Virgen que se encuentra ahí, entonces esta es una Virgen que se dice que fue traída por uno de los empleados de un guardabosques de acá de la empresa de Acueducto Alcantarillado, que fue traído de México y ubicado acá, fue empotrado ahí. Fue curioso porque el día que fuimos con David, nosotros hemos ido allá 800 veces y solo hasta ese día que íbamos tomando fotos, íbamos relajados, pues como que la observamos, ¿no? Y digamos que para las personas que son católicas, pues esa es una oportunidad también de estar no solo con la naturaleza, sino de pronto en un sitio muy especial, muy agradable, eh, porque estando alrededor de la naturaleza, escuchando el agua, yo creo que se puede hacer una oración mucho más agradable. Entonces son espacios y hacen parte de ese trabajo de lo que es de la comunidad, ¿no? De cómo las personas no son senderos simplemente, sino que la comunidad de una u otra forma tiene injerencia en este caso, por algo muy sencillo como una virgen que fue traída por uno de los guardabosques. Listo, Jaime. Ahí seguimos conociendo lugares importantes de Quebrada la Vieja. También importante mencionar lo que Jaime ya nos venía diciendo, ¿cierto? Y pues también es importante que ustedes sepan que, pues, si la quebrada duró 2 años, en este caso cerrada por cuestiones de estudios de capacidad de carga también. Entonces, la CAR, pues en este caso, le hace una exigencia al acueducto para hacer un estudio de capacidad de carga del lugar, que también fue como la demora que se tuvo en algún momento en la apertura de este sendero. Entonces también se hizo ese proceso importante que es la capacidad de carga del lugar. Y otra cosa importante es que también, como ustedes pudieron observar hace un momento, pues se colocaron los biciparqueaderos para que la gente, pues en este caso, pueda asistir con su bicicleta, va a dejarla ahí y caminar el sendero. Y algo también que pudimos darnos cuenta es que se colocaron también unos letreros informativos, en este caso también para las personas que no van con guía a estos lugares, sino que simplemente van a hacer actividad física o quieren conocerlo pues de manera propia, pues allí también van a encontrar unos letreros informativos que nos cuentan también parte de la historia de este lugar, como es la Quebrada la Vieja, ¿vale? Vamos a seguir dando por aquí unos saluditos muy, muy importantes. Por aquí también se nos conecta el día de hoy Carmen Arias, también siempre conectada de los recorridos virtuales del IDRD desde la localidad de Rafael Uribe Uribe. Eva Bocanegra también siempre presente ahí con los recorridos del IDRD. Clara González desde la localidad de Rafael Uribe Uribe. Jorge Luis Peralta desde la localidad de Tunjuelito. Gloria Rubi desde Rafael Uribe Uribe. Ángela Díaz desde el barrio Spring, Mari Trani, perdón, desde la localidad de Kennedy en Casablanca. Entonces, a todos ustedes, gracias por estar conectados. De verdad que es importante saber que mucha gente está interesada en conocer esos espacios tan importantes en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? De aquí a este punto que nos contaba Jaime en su momento, pues nos vamos a desplazar ya a una zona también importante. Es un punto estratégico. ¿Se acuerdan que Jaime nos contaba por allá en un video que hay 3 recorridos diferentes que se pueden realizar en este lugar? Y precisamente aquí en este lugar que se conoce como Claro de Luna es donde efectivamente se parten esos 3 caminos que son los que nos llevan bien sea al Cerro de la Cruz, nos puede llevar también al Páramo de la Ballena, que es un páramo que se encuentra más o menos a 3.200 metros de altura, o también nos puede llevar en este caso a lo que se conoce como el Mirador de la Virgen. Esos son los 3 sectores, donde podemos realizar recorridos aquí en el sendero de Quebrada la Virgen. Entonces aquí vemos nuevamente el mapa para los que no alcanzaban a apreciar al inicio de la actividad. Entonces, estos son los 3 senderos que les mencionaba hace un momento y que parten precisamente de este punto que es Claro de Luna, ¿vale? De hecho, aquí también no solo se pueden hacer estos 3 recorridos aquí en este lugar, pues digamos que tiene el acompañamiento de la policía, sino que también uno podría ir, pues digamos que todos los cerros orientales tienen como una conexión, si uno no se podría caminar todos los cerros porque todos están
conectado, lo puede hacer desde el norte hasta la localidad, en este caso de Usme. Entonces de aquí también se puede salir también al Parque Nacional, a la Quebrada Las Delicias, se puede salir también Montserrat. a Monserrate, a Guadalupe. Entonces digamos que todo tiene pues una conexión también como dato importante, pero eso no quiere decir que ustedes vayan allí y puedan ir a estos lugares, porque no, pues obviamente el acompañamiento de la policía pues solo está en estos 3 sectores que les mencionábamos anteriormente, o a no ser que en algún momento pues hagan un recorrido pues con entidades como la Secretaría de Ambiente o con nosotros, que sigamos pues en este caso con acompañamiento de la policía. Y es importante también mencionar, ya de hecho, que si ustedes seguramente escucharon en noticias en estos últimos días que unas personas se perdieron precisamente en el el Cerro de la Cruz, que tocó ir a rescatarlos con helicóptero y todo ese tema. Después, que si ustedes van a ir en algún momento a visitar esos espacios, es importante, primero, que vayan con un guía profesional y segundo, que vayan con un acompañamiento de la policía para que no pasen esas cosas que suceden cuando vamos a visitar espacios que no conocemos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí también hay personal como les mencionaba, personal de la policía, personal del acueducto, dándonos la bienvenida y, en este caso, dándoles las indicaciones en donde se encuentran ubicados estos 3 senderos que les acabé de mencionar. También Jaime nos va a contar aquí, pues, precisamente lo que les acabamos de mencionar, pero para que ustedes lo puedan apreciar, pues, en video. Bueno, aquí llegamos a uno de los puntos intermedios que tiene este sendero, ¿cierto? Este espacio, que es conocido como Claro de Luna, y que es el punto de partida de algunos senderos que hay en este sitio. Hacia el fondo, nosotros en ese sendero que podemos ver allá atrás, es el camino hacia la parte del Mirador de la Cruz. Y a la mano izquierda podemos tomar el camino que nos conduce ya hacia la parte alta del Bárbaro, hacia el sector de las Mollas, para subir al barrio San Luis. Y allá al fondo tenemos el sendero que nos lleva hacia el Mirador de la Biblia. Son esos 3 senderos que podemos realizar acá en este recorrido. Entonces vamos a continuar a ver qué más nos encontramos. Listo, entonces ahí les mostramos. Sí, cuéntanos, Jaime. No, es para comentarle a las personas que en este momento está habilitado el sector de la Cruz y el de la Virgen, ¿no? Porque hacia el páramo no está permitido todavía por temas de policía y eso, ¿no? Correcto, sí. Nosotros les mencionamos, digamos, los senderos que usualmente se pueden hacer ahí, ¿no? Pero pues lo que dice Jaime, no todos están, en este momento solo están 2 habilitados, ¿cierto? El de la Cruz y en este caso el de la Virgen. Esto para que lo tengamos también muy en cuenta. Bueno, y algo también importante que no hemos hablado, pues es el tema de la Quebrada La Vieja, ¿cierto? Entonces aquí, pues les mostramos en este caso parte de lo que es la Quebrada La Vieja. Ahí vemos, esto pues no es un gran caudal el que tiene la quebrada, porque digamos que en cierta medida donde usualmente son nacimientos de quebradas, pues en este caso son lugares pues muy pequeñitos. La quebrada, para los que no lo saben, pues nace en la parte alta precisamente de este sendero, y vemos ahí pues en este caso parte de lo que es la Quebrada La Vieja. Afortunadamente aquí la quebrada pues está totalmente limpia, como ustedes pudieron observar en el video. No hay presencia, en este caso, humana, por decirlo así, en el lugar. Entonces se puede decir que prácticamente el agua aquí en este lugar pues es prácticamente totalmente limpia, ¿vale? Entonces ahí vemos otro video de la Quebrada la Vieja, ¿listo? Entonces vamos a continuar en nuestro recorrido. Y aquí nos vamos a desplazar ya hacia otro punto importante. Bueno, el recorrido que estamos estableciendo el día de hoy es hasta el Mirador de la Virgen, ¿listo? Para que también lo tengan en cuenta, que fue el que realizamos el día que asistimos a este lugar. Entonces aquí es importante empezar a hablar también un poco ya de la vegetación que empezamos a encontrar. Ya les había comentado al inicio de la actividad que el ecosistema que más predomina en este lugar, pues precisamente es el ecosistema de bosque alto andino. Allí ustedes se van a empezar a encontrar con una característica muy importante en las plantas, y es que se van a dar cuenta que ustedes, a medida que van empezando a avanzar, ¿cierto? Van empezando a subir, se van a dar cuenta que la vegetación empieza a cambiar, ¿cierto? Y esto se debe a que las plantas hacen algo que se conoce como procesos de homeostasis. Básicamente, ¿qué son esos procesos de homeostasis? Son procesos de adaptación. Así como muchos seres vivos, ¿cierto? Entre estas, pues nosotros los seres humanos nos adaptamos dependiendo, en este caso, el clima, pues las plantas también se adaptan. Entonces, entre más altura, para que lo tengamos muy en cuenta, la vegetación tiende a ser un poco más achaparrada, ¿sí? Entonces,
Lo mismo pasa, digamos, en este caso, cuando ustedes van a nivel del mar, que la vegetación tiende a ser un poco más frondosa. Entonces, eso tiende a pasar en este tipo de ecosistemas, que la vegetación empieza a cambiar a medida que ustedes van avanzando en altura. ¿Qué vegetación podemos encontrar en el camino? Por ejemplo, esta es una característica que se puede apreciar mucho en las rocas cuando empezamos a ascender y mucha gente desconoce a qué se debe la coloración de este tipo de roca. Entonces, aquí se presenta un fenómeno que se conoce como, que es una simbiosis. Entonces, cuando un hongo y un alga se unen, generan una simbiosis, que prácticamente es una unión. Cuando se genera esa unión, como que suelta, en este caso, un tipo de acidez que lo que hace es fracturar la roca. En el momento que se fractura la roca, empiezan a aparecer especies como la que estamos observando en pantalla, que se le denominan líquenes. No quiere decir que cuando vayan al lugar se imagine que fue que esta roca fue pintada, no, eso es una planta que está creciendo y que de hecho hace parte de un proceso evolutivo de las plantas. Entonces recordemos que según pues teorías, así como evolucionó el ser humano, ¿cierto? También las plantas han evolucionado a lo largo de los años y esto hace parte precisamente de ese proceso evolutivo de las plantas. Se podría decir que prácticamente estas fueron de las primeras plantas que aparecen en el planeta Tierra, como son en este caso los líquenes. Entonces, no se les olvide también importante que cuando vayan al lugar y vean una roca con este tipo de coloración, nos indica que hay una planta que se conoce como los líquenes. Los líquenes pueden variar también en su coloración, pueden ser verdes, pueden ser amarillos, ¿cierto? Entonces, este, por ejemplo, pues tiene la característica de ser un color naranja. Entonces, importante dato que sepan que esto es una planta que se conoce como líquen y es una simbiosis que se genera entre un hongo y un alga. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Y hablando precisamente de esos procesos evolutivos de las plantas, según esas teorías de evolución de las plantas, después del líquen llega otra evolución importante y en este caso es el tema del musgo, que es el que estamos observando en pantalla. Allí también podemos apreciar este tipo de vegetación. Los musgos son especies muy importantes para los ecosistemas, ya que son los primeros organismos que aparecen en la superficie del suelo y en las rocas, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, pues hace parte también de ese proceso evolutivo. Entonces, primero viene el líquen y luego más adelante hay otra evolución importante y en este caso viene pues esta especie tan importante que es el musgo. El musgo también ayuda a regenerar la capa húmeda de los suelos. De hecho, los llaman también en ocasiones, los conocen como colchones de agua, ¿cierto? Porque ellos lo que hacen es almacenar, en este caso, en su estructura, pues en este caso agua, ¿no? Entonces se dice que puede retener hasta 20 veces la capacidad de su peso en agua, en este caso, pues en su estructura. Entonces es importante también pues, que reconozcan esta especie tan valiosa y tan importante que encontramos en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. Y esto también se podría decir que es una de las plantas que ayuda en cierta medida a que el caudal de la quebrada se mantenga, ¿cierto? Porque como les mencionaba, pues ellos son como colchones de agua, ¿cierto? Que van almacenando agua y ellos van soltando y van soltando goticas de agua, que eso se van uniendo y a medida que se van uniendo, pues van formando ríos y quebradas. Entonces, para que reconozcan esta especie. Una especie que también se puede observar en los cerros orientales y que de hecho también se puede apreciar en este caso en este sendero, es el tema de los hongos. Entonces, aquí ya empezamos a hablar del reino fungi, ¿cierto? De ese reino también tan importante que tenemos en nuestro planeta. Y esta es una especie que podemos encontrar en muchos lugares de los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. No es una especie nativa, esta especie también se podría decir que es introducida, o que más bien usualmente es una especie que se encuentra mucho, sobre todo donde hay zonas de pinos, que ya ahorita Jaime también nos va a contar un poco de esos pinos que podemos apreciar en estos lugares. Entonces, recordemos que los hongos pues son descomponedores, en cierta medida, pues estas especies ayudan a descomponer, por ejemplo, en este caso, las acículas de los pinos, que es una especie, especialmente el pino pátula, que es una de las que más podemos observar en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. Entonces, ella también ayuda en cierta medida a descomponer esas acículas que a veces no se descomponen tan fácilmente. Esta especie se conoce como la manita muscaria, ¿vale? Es una planta alucinógena, entonces para que lo tengan presente cuando vayan a ir a visitar estos espacios, estos lugares, lastimosamente, pues sí es alucinógena. A pesar de que se menciona que es una planta alucinógena, ¿cierto? Pues no se tienen muchos datos importantes de que si ha matado o no ha matado personas, pero pues lo que uno hace es que si le dicen, oiga, este hongo no se puede consumir, pues lo que uno debería hacer es no consumirlo, ¿cierto? Porque puede causar pues daños a nuestro organismo, ¿cierto? Entonces,
Importante especie que también podemos encontrar en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, como lo es la amanita muscaria, ¿vale? Aquí también empezamos a observar especies, en este caso como las bromeláceas. Esta especie que estamos observando se le conoce como los quiches, que son especies que ya empezamos a observar cuando empezamos a llegar precisamente a esos bosques altos andinos, ¿vale? Se conoce como el quiche, es una planta epífita. Muchas personas cuando van a estos lugares y la observan encima de otro árbol creen que es una planta parásita, pero en realidad no es una planta parásita. Como les dije, es una planta epífita. Epi significa sobre, fita, planta, o sea que crece sobre otras plantas, no causa ningún daño en la especie donde está, en este caso, habitando. Entonces, también cuando ustedes lleguen pues no sé, a cualquier caminata que realicen y empiezan a observar este tipo de vegetación, ya ustedes se imaginan, estamos más o menos como en un bosque alto andino, más o menos a 2.700, 2.900 metros de altura. Entonces, también es un indicador, en este caso, que hace parte de la familia de las bromeláceas, ¿listo? Y una que también obviamente no podemos dejar de hablar, en este caso, que es el tema de las orquídeas, ¿vale? Entonces aquí también en los cerros orientales encontramos una serie de orquídeas muy importantes, entre esta especie que estamos observando, ¿vale? Es una especie pues que se puede apreciar en estos lugares y tiene esta especie tiene una característica y es que tiene unos pseudobulbos, así es como se le denominan en la parte inferior, que se denominan aguadijas. Bueno, esta planta también se le denomina la aguadija, ¿vale? Para que también lo tengan presente. Y estos pseudobulbos también se les llama así de esta forma. Y esos pseudobulbos son usados, en este caso, si en algún, bueno, pues uno no debería hacerlo, pero pues las personas lo utilizan para esos fines. Y es que cuando uno está haciendo actividades y de pronto no tiene la capacidad de tener en ese momento agua, ¿cierto? Lo que hace es levantar en este caso la planta y como les digo, encuentran ese pseudobulbo que en él deposita su interior, en este caso el agua, ¿listo? Entonces, también especie importante hablando de las orquidiáceas que podemos observar en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. Entonces, no se les olvide el nombre, se conoce como la guadija. Ok, David. Antes de continuar con nuestro recorrido, que ya estamos llegando a nuestro punto final, es recordarles nuestra trivia que hacemos semanalmente, ¿no? Que la formulamos el día de hoy para que por favor la contesten y la respondemos el día domingo en el recorrido de las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, lo que se quiere con estas trivias es que conozcamos la ciudad de Bogotá. Y esta trivia, pues, es bien interesante porque es acerca del Estadio El Campín, ¿no? Que fue inaugurado bueno, que iba a ser inaugurado el 6 de agosto de 1938, pero desafortunadamente el río Arzobispo se desbordó. Entonces tuvieron que aplazar como una semana la inauguración del estadio. Entonces la pregunta de esta trivia es esta. El primer juego disputado en el Estadio El Campín en 1938 fue Millonarios versus Santa Fe, Ecuador versus Colombia o Colombia versus Argentina. En este momento ya hay un buen porcentaje de personas que han respondido a la trivia. Entonces, por favor, para que lo hagan. Y el día domingo a las 11 de la mañana en este recorrido haremos, repito, Millonarios versus Santa Fe, Ecuador versus Colombia o Colombia versus Argentina. El próximo domingo lo responderemos. Entonces ya llegamos a este sector que a mí me parece muy curioso y muy interesante porque este sector de estos, donde están estos pinos, está muy cerca a lo que estábamos viendo ahorita con David de los musgos y ese tipo de vegetación de bosque altoandino, ¿cierto? Entonces, es un sector que está muy cercano y que está, digamos, afectado por esta siembra de pinos que se han realizado aquí. Parece un sector que, bueno, digamos que es un sector que son en cierta medida paisajísticamente bonitos e interesantes, ¿no? De hecho, acá en este espacio, muchos de los grupos que van, hay personas que van a hacer yoga, a hacer diferentes actividades, entonces realmente es un espacio bien interesante y muy tranquilo. Pero pues digamos que ya pues presenta todos esos problemas acerca de lo que hablábamos en un inicio, acerca de cómo hacer esa recuperación con vegetación nativa, ¿no? Entonces, por la alelopatía que se presenta en este sitio, por ese suelo que prácticamente está
ocultado por las acículas, que son las hojas del pino, y que no permiten que ningún otro tipo de planta nativa especialmente se pueda sembrar en este sitio, ¿no? Entonces, pero es un sitio que digamos que es interesante desde el punto de vista paisajístico. Sí, no, aparte es importante que sepan también que esta especie, lastimosamente, pues también genera esos incendios forestales en ocasiones, o más bien ayuda a que se propague más rápidamente los incendios forestales cuando se generan en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Entonces es una especie también que, al igual que el eucalipto, pues también fue traída a los cerros orientales como proceso de precisamente el que les contábamos al inicio de la actividad, como esos procesos de reforestación de los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, ¿vale? Entonces, para que conozcan esas especies. Y es que están ubicadas casi sobre los 2.900 metros de altura, que ya es una zona de páramo, ¿no? Correcto. Entonces, digamos que esas plantas que se han traído, digamos, en foránea, hay una cosa interesante que cuando hablamos del retamo, que todos sabemos todo el proceso y el tema del retamo, ¿cierto? De todos los procesos que se han hecho, entonces, en una charla que tuvimos el sábado, se hablaba de que, digamos, plantas como el curubo o la curuba, pueden ser en algún momento la solución al tema del retamo, ¿cierto? Porque hay una característica es que el retamo pues, necesita de mucha luz y también como en el caso de la curuba, que es una enredadera, pues simplemente lo que hace es como abrazar y como ahogar, no sé si sea el término, al retamo. Entonces están haciendo como esos procesos que pues me parecen como interesantes, ¿no? Que se esté haciendo esos estudios prácticamente con ese tipo de vegetación como la curuba, ¿no? Correcto. Ya a este punto del bosque de pinos que podemos encontrar, de las plantaciones de pinos, ya como a prácticamente 5 minutos, 6 minutos aproximadamente, ya se encuentra el Mirador de la Virgen, que es uno de los puntos importantes que podemos encontrar pues en este sector de Quebrada la Vieja. Entonces aquí vemos, en este caso, la Virgen, la Virgen que está ubicada precisamente en este mirador. Pues básicamente en este lugar se coloca esa estatua en honor precisamente a la Virgen María Auxiliadora. Este altar fue construido a principios de los años 60 y fue construido por un colegio salesiano que se conoce como el Colegio Sor Teresa de Balsé. Este fue, digamos, la estructura que se coloca aquí en el mirador de la Virgen, que la coloca pues precisamente el Colegio Salesiano Sor Teresa de Balsé, ¿vale? Y aquí pues ustedes pueden apreciar, ya se empieza a ver una vista de la ciudad de Bogotá, perdón, se empieza a ver una vista de la ciudad de Bogotá, es un mirador muy interesante que se puede ver parte del occidente, del norte de nuestra ciudad, ¿vale? Entonces ese ya es conocido como el Mirador de la Virgen, ¿vale? Perfecto. Y aquí, pues, Jaime ya nos va a contar un poco en un video cómo es pues, este mirador y qué podemos apreciar en este lugar. Como pueden ver, y ya para finalizar nuestro recorrido, este es el paisaje que nos espera próximamente cuando vamos a hacer nuestros recorridos presencialmente. Este sitio, que es conocido como el Mirador de la Virgen, y está ubicado acá en Marpal. Acá en este sitio ya tenemos otros escenarios, ¿no? Se puede ir hacia el páramo, se puede ir al lado de la... Tenemos que regresar pronto para disfrutar de todo el paisaje. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy y espero que podamos hacer pronto. Bueno, antes de despedirnos, vamos a dar unos saludos, unos últimos saluditos por acá. Por aquí se conecta también Marina Páez desde la localidad de Rafael Uribe, María Elena Moreno desde la localidad de Ciudad Bolívar, Patricia Sandoval también presente en todos los recorridos del IDRD y Yolanda Plazas desde Villa Alsacia. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias por estar muy pendientes de todas las actividades que realiza el IDRD y sobre todo pues el tema de las caminatas virtuales que hemos venido realizando
en estos últimos meses. Entonces, de verdad que fue un placer haber estado con ustedes. Espero que les hubiera gustado este recorrido, que quedaran con las ganas de ir a visitar este espacio. Ya saben que lo pueden hacer por cuenta propia. De pronto, cuando ya empecemos a realizar las actividades de manera presencial, pues estar con nosotros ahí pendientes y poder visitar este sendero tan importante que tenemos en la ciudad de Bogotá. Entonces, de verdad que muchas gracias de mi parte, creo que de parte también de Jaime, de parte de nuestro compañero Nicolai. Pues fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Recuerden, el día domingo a las 11 de la mañana vamos a estar haciendo un recorrido por el Parque Centenario, también conocer y conocer un poco de la historia de cómo evolucionaron los parques a lo largo de los años en nuestra ciudad, y como pues que fue un parque emblemático que en algún momento tuvo nuestra ciudad. Entonces, muy pendientes el día domingo a las 11 de la mañana, igual aquí por el Facebook Live, y vamos a conocer el Parque Centenario y todo lo que está, toda la historia que está detrás de este parque tan importante que tuvo nuestra ciudad. Entonces, mil gracias a todos ustedes, Jaime. David, muchas gracias a todos en nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy, nuevamente darle gracias a las personas del acueducto. Hay algunas preguntas, algunas personas están preguntando acerca de regresar a los escenarios, ¿no? A los humedales, a los senderos. Ya han ido haciendo esos procesos lentamente. De hecho, ya se han hecho en el instituto algunos pilotos para que podamos volver a la presencialidad. Entonces, hablando con los compañeros del acueducto, justamente hablábamos de que en algún momento, ojalá sea muy pronto, vamos a llevar un pequeño grupo directamente ya a la Quebrada La Vieja. Entonces, va a ser un tema que va a ser demorado. También hay muchas preguntas acerca de muchas inquietudes de poder ir al sendero, ¿no? Entonces ya saben que hay una aplicación del acueducto de inscripciones donde pueden hacer. Y para finalizar, no vayan sin inscribirse, porque no nos los van a dejar entrar. Para todos, muchas gracias, un feliz día, un feliz fin de semana, y nos vemos el domingo 11 de la mañana. Gracias a todas y Gracias, todos. Nicolai. Y recordemos ese kit de autocuidado en esta nueva normalidad. ¿Listo? Feliz día para todos. Feliz día, los esperamos el próximo domingo 11 de la mañana, Parque Centenario. Hasta luego. Hasta luego.